Hace poco me tocó ver en un museo una exposición que me conmovió profundamente. La vi en el Museo Amparo de Puebla. ¿Por qué me conmovió tan poderosamente? Porque mostró que las culturas indígenas son culturas vivas, son culturas dinámicas, son culturas que hacen cosas y que dialogan con otras culturas. Cuando digo dialogan con otras culturas, no es solo con la alta cultura, no es solo las exposiciones en el Museo de Antropología o las colaboraciones con Dior, sino es también dialogar con culturas urbanas contemporáneas. No me extraña haberlo visto en una exposición que estaba hecha en colaboración entre un museo privado y un museo de una universidad autónoma. Eso hubiera sido difícil en un museo público federal en nuestros tiempos, porque la concepción de lo que son las culturas indígenas y de lo que son los pueblos originarios, pues no es esa en el gobierno federal, sino es una más bien que pareciera estar como en un capelo, en donde se habla mucho de tradiciones y se piensa que seguimos viviendo en la colonia y que lo que hay que hacer es preservar una suerte de ideal indígena muy cercano a la idea del buen salvaje, pues un poco colonial y un poco criolla, Clemente. Y creo que eso, que además es un tema que te interesa desde antes de ser legislador, tiene sin embargo una deriva legislativa de la que has procurado ocuparte. Es correcto. A ver, yo pensaría, siempre que discutimos sobre comunidades y pueblos indígenas, diría, hay que poner el tema de los derechos por delante. Es decir, no se trata solamente de temas, como lo discutíamos en algún momento, Nicolás, de apropiación cultural o del intercambio que tienen las culturas indígenas con otras culturas. En esta lógica de cualquier cultura es porosa, incluido, por supuesto, la cultura indígena, es decir, dialogas en un contexto con otro tipo de culturas, insumos, etcétera, etcétera. Y yo diría que la parte fundamental de este tema tiene que ver con qué instrumentos le das a los pueblos y a las comunidades indígenas, o no les das, tienen los pueblos y las comunidades indígenas para poder hacerse valer. No, pero es agencia cultural, es decir, esas culturas están vivas, están en circulación. El problema es mucho más amplio cuando nosotros vemos cuáles son las condiciones en las que los pueblos y las comunidades indígenas tienen para defender su territorio, no solamente sus costumbres, su territorio, hoy para defenderse, por ejemplo, del crimen organizado, de la explotación de sus territorios, de la posibilidad que tienen para conservar sus sitios y sus lugares sagrados, la posibilidad que tienen para defenderse de las propias decisiones del gobierno. Digamos que hay en esta visión que cuando menos yo trato de impulsar el tema de las comunidades y los pueblos indígenas, el acuñamiento de una serie de derechos y de instrumentos para poder defenderse del poder y para ejercer con absoluta libertad sus procesos de carácter cultural. Debe ser complejísimo, primero porque no todas las comunidades tienen las mismas formas de organización. Y segundo, porque esas formas de organización a menudo entran en contradicción con cosas que son legislación general, que son legislación para todo el país. ¿Cómo se va tejiendo fino en términos de proceso parlamentario para garantizar esos derechos sin incurrir en una violación constitucional, por otra parte, y atendiendo a toda la diversidad de formas de organización de las culturas indígenas? Hay un concepto central en toda esta discusión que es sujetos de derecho público. Es decir, durante los últimos años, estoy hablando incluso desde el levantamiento zapatista 94-95, a los acuerdos de San Andrés del 96, a la reforma constitucional del 2001, el concepto de sujetos de derecho público estuvo siempre en debate. ¿Qué significaba eso? Darle condiciones jurídicas a los pueblos y las comunidades indígenas para poder incrustarse en el marco jurídico y poder atender justamente esas diferencias de cada una de las comunidades y de los pueblos. Eso se dejó de lado completamente.
La reforma constitucional del 2001, en lugar de reconocerlos como sujetos de derecho, pues prácticamente los relegó a un asunto de interés público. Y esa concepción se propagó en el ámbito jurídico mexicano durante muchos años. Es decir, es una visión asistencialista, pues. Completamente asistencialista, incluso diría yo algo folclorizante de lo que sucede con los pueblos y las comunidades indígenas. indígenas. Y las tradiciones. Y el penacho y otras cosas. De lo que estamos hablando es de derechos, no solamente de esta concepción que incluso propagó en aquel momento el Instituto Nacional Indigenista, me estoy refiriendo a los años 70. Y hoy por hoy, digamos, la manera en la que creo yo tenemos que entender eso es la posibilidad de que en un sistema jurídico liberal, democrático, donde hay una sola ley para todos, puedan existir ciertas acepciones de acuerdo a los usos y costumbres que tiene cada una de las comunidades y de los pueblos indígenas, sin que esto signifique, porque hay un debate amplio al respecto, el debilitamiento de los derechos humanos, que desde algún lugar hay que construir, digamos, ese entramado jurídico. Hoy por hoy, a partir de la reforma constitucional que se aprobó el año pasado, las comunidades y los pueblos indígenas son sujetos de derecho público, y eso les da la posibilidad de sentarse, digamos, en la mesa legal para defender con mejores instrumentos y con más condiciones sus propios derechos. Como actores colectivos. Como actores colectivos, como sujetos de derecho. Hay un avance en el entendimiento de que incluso en el plano jurídico hay que aceptar la heterogeneidad que representan las propias comunidades y los pueblos indígenas. Estamos muy lejos de lograr eso, pero diría, hoy hay un primer paso, que es su reconocimiento como sujetos de derecho público para tratar de ir avanzando en materia legislativa y de interpretación legal. Lo que sigue, me imagino, es una reforma cultural. La tarea posterior a su reconocimiento como sujetos de derecho público es un entramado que les permita a los pueblos y a las comunidades indígenas tener siempre presente el derecho a la consulta para aquellas decisiones que sean afectados o cualquier otro mecanismo de carácter jurídico para poder defenderse de las arbitrariedades del poder o de las arbitrariedades de los particulares. Gracias, Clemente.